Bueno, entonces, como les decía, bueno, vamos a arrancar trabajando con números complejos. Bueno, lo primero, ¿cómo ingreso un número complejo? Yo puedo escribir 2 más y 3, ¿correcto? Puedo escribir acá 3 más y 2 y tengo que ver qué hace Excel con esto, ¿no? Igual, ahora les voy a ir explicando qué estoy haciendo, ¿eh? In.suma, sum, ¿está bien? Aprieto Enter, bueno, no me suma, igual, 3 sí. Bueno, fíjense, ahí estaba justamente peleando un poco con la planilla de cálculos para mostrarles justamente eso que sucede. Em, yo acá ingresé dos números, ¿no? Puse 2 más 3 sí y 3 más 2 sí. Y acá puse la suma de dos números complejos y me lo sumó sin problema. ¿Está bien? O sea que, en Miquel, principio, sí. no estás compartiendo pantalla. Ah, tenía que compartir pantalla, ¿no? Para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Ahí va. Piribip, ahí está. Bueno, a ver, grabar, estoy grabando, sí. Gracias, no sé quién fue que me avisó, pero gracias. Bueno, acá entonces, supónganse que yo escribo 2 más i3, ¿no? Porque yo el número complejo lo puedo escribir así. 2 más i3 me toma algo, ¿no? Acá pongo 3 más i2, ¿no? Me toma algo. Yo escribo el comando para sumar números complejos, in.sum. Ahora, como les dije, vamos a ver esto. Le pido que sume, tag no suma, porque no me lo reconoce como números complejos, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? En lugar de escribir 2 más y 3, yo puedo escribir igual 2 más y 3, ¿no? Fíjense lo que hace, me toma el contenido de, me toma 2 más el contenido de la celda i3 y me lo suma, pero yo no quiero que haga eso, ¿ven? Yo quiero que ese i3 sea un número complejo. Entonces, ¿no? La forma de escribirlo sería así, 2 más 3i. Si yo escribo 2 más 3i, me lo toma como un número complejo. ¿Está bien? Igual, imaginary, a ver, eh, imaginario. No, acá tengo el comando imaginario que me toma la parte imaginaria del número complejo, ¿no? Igual im.real me toma la parte real del número complejo. Entonces, acá esto está funcionando, lo está tomando como un número complejo. ¿Ven? Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner 2 menos 3i? A ver si funciona. 2 menos 3i, bueno, funciona. Menos 2 menos, menos 3i. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque yo lo escribo menos 2 menos 3i, quiero que ese sea mi número complejo y no me lo toma. ¿Está bien? Entonces me sugiere una corrección, o sea, menos 2 menos el contenido de la celda i3. No, yo no quiero hacer eso. Y acá me dice que hay un problema con esta fórmula. En realidad, yo trato de explicarle al Excel que no hay ningún problema con la fórmula, que es él el que no está entendiendo, pero no hay caso. ¿Está bien? Si me escribe, acá me da opciones para corregir, ninguna de esas opciones me sirve, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Que no es ninguna de las que me propone. Entonces no quiero ni que me ayude ni que me corrija. Quiero que haga lo que yo quiero, pero no hace lo que yo quiero. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, si yo escribo, por ejemplo, el número complejo 2 menos 3i, ahí sí me lo toma. Si escribo 2 más 3i, también me lo toma. ¿Está bien? O sea, números complejos con parte real positiva los toma,
Pero si yo escribo el número complejo menos 2 más, ¿dónde está el 3? 3i, ahí no me lo toma. ¿Está bien? O sea, por algún motivo no me lo toma. Y le busqué la vuelta y no encontré la forma de ingresar números complejos en forma directa a una celda. Entonces, hay que recurrir a otro método, ¿correcto? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo ingresar, cómo generar un número complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero, lo primero que tienen que hacer siempre, disposición de página, tamaño de página A4, orientación vertical, ¿no? Entonces acá el bordecito este les marca hasta dónde llega la página. Vamos a achicar un poco la columna, vamos a poner de 6 de ancho, ¿no? Cosa que eh, formato de celdas, no, cancelar, ancho de columna 6, ¿no? Para que entren varias columnas en mi hoja, ¿está bien? Bueno, entonces primero lo que vamos a hacer es eh, ingreso de un número complejo a partir de las partes real e imaginaria. Punto. ¿Está bien? Esto es lo primero que vamos a hacer. Tac. Ponemos un poco de colorete al asunto. Borde inferior. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a ingresar acá? Acá voy a ingresar la parte real. ¿Correcto? Acá voy a ingresar la parte imaginaria del número Z. Entonces, real, la parte real de Z, la parte imaginaria. Y acá voy a escribir el número complejo. ¿Está bien? Después le voy a terminar de dar un poquito más de formato a esto. Ancho de columna, me quedé corto acá. 8. Ahí está. Bueno, entonces, yo acá quiero ingresar mis valores, ¿no? Yo por comodidad lo que hago es que en las celdas donde quiero ingresar valores les pongo un color. Entonces cuando después voy a agarrar la planilla y, y empiezo a trabajar con ella, puedo encontrar más fácilmente lo que estoy haciendo. ¿Correcto? Entonces supónganse que acá pongo parte real 2, parte imaginaria 4. Decime, Ian. ¿Tenías una pregunta? No. Profe. Bueno, sí. Ah, está bien, listo, no pasa nada. Bueno, entonces, ahí tengo la parte real, la parte imaginaria, y acá voy a poner el número complejo. Entonces, fíjense, primero, ya, bueno, avanzamos un poco, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño retroceso y un repaso. Por lo general, por lo general, para armar, les diría que casi cualquier planilla de cálculo, o al menos para armar planillas de cálculo que sean muy complejas, muy elaboradas, me hace falta tres contenidos en las celdas, ¿no? Puede haber otros contenidos, pero en general con tres contenidos yo puedo hacer un montón de operaciones. Un contenido puede ser texto, ¿no? Esto que está acá arriba es texto. ¿Para qué me sirve? Me sirve para ver la planilla, ¿no? Yo en algún momento esta planilla la voy a querer imprimir, la voy a querer ver, eh, voy a querer trabajar con ella. Entonces, por una cuestión de comodidad, le puedo dar un determinado formato a las celdas y puedo escribir texto para que yo después me maneje bien en la planilla. Entonces acá estoy explicando qué es lo que quiero hacer. Ingreso de un número complejo a partir de las partes reales imaginarias. Entonces, esto es un título. Esto, bueno, sale ruido de mate en la grabación, en todo. Esto que dice acá, real de Z e imaginario de Z, esto es texto, ¿no? Esto me sirve para orientarme a mí dentro de la planilla. Entonces ahí tengo celdas de textos, estas que son celdas de datos, ¿está bien? Yo acá, por lo general, yo las pinto así para ingresar los datos en esas celdas, ¿no? Esas son las celdas donde yo coloco datos con las que quiero que la planilla haga algo. Y este tipo de celda que voy a tener yo acá van a ser celdas que contienen fórmulas. Y por lo general, las celdas que contienen fórmulas me devuelven a mí información, me entregan información. ¿Correcto? Entonces, ¿qué voy a poner acá? Mi fórmula. ¿Cómo se llamará la fórmula que crea un número complejo? Bueno, en eso
Excel es originalísimo, ¿no? Entonces la celda que crea un número complejo se llama igual, se llama la fórmula, perdón, que hace un número complejo se llama complejo. ¿Está bien? Si está en inglés será complex. Las fórmulas se colocan con un igual y el nombre de la fórmula, ¿correcto? O bien, en algunos casos, algunos ponen más el nombre de la fórmula, o creo que está igual más, pero yo suelo poner igual el nombre de la fórmula. Entonces igual pongo igual, ¿no? Y si empiezan a escribir acá, van a ver que les aparece la ayuda contextual y les sugiere qué fórmula utilizar. Entonces me dice acá igual complejo, yo pincho ahí y acá me muestra en negritas, ¿no? En negritas, a ver si puedo aumentar el tamaño de esto, no, no, bueno, acá en negritas me muestra lo que yo quiero, lo que tengo que poner, el número real, entonces el número real, ¿qué sería? 2, correcto, voy a poner 2. Y el número imaginario, tac, es 4, entonces voy a poner 4. Bien, y me da el número complejo 2 más 4i. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Me entendieron? Sí, Bueno, ahora, primera lección. La planilla de cálculo tiene capacidades enormes si las sabemos manejar bien. ¿Está bien? Entonces, esto que acabo de hacer yo acá es una burrada. ¿Por qué? Porque yo acá armé un número complejo con los valores 2, 4. Pero ¿qué pasa si yo quiero armar otro número complejo? Que en lugar de ser 2, 4 sea 3, 4. Cambio acá, ¿no? Y mi número complejo sigue igual. ¿Por qué? Porque yo en lugar de ingresar valores fijos acá dentro de las planillas, bueno, si escuchan ladridos, son el perro al lado y el perro enfrente, que a esta hora se vuelven locos y salen al balcón a ladrar. Entonces, yo acá, en lugar de poner un número fijo, como es el 2, voy a poner una referencia a una celda, ¿no? Entonces, cuando yo coloque una referencia a una celda, lo que voy a poner es que me aparezca el contenido que hay en otra celda, ¿correcto? Entonces, yo acá quiero poner el contenido que está en la celda donde yo ingreso el número complejo. Entonces voy a poner A7, ¿correcto? Entonces escribo A7, ¿correcto? Y ahí aprieto Enter. Entonces, si se fijan, ahora si en lugar de poner 3, yo escribo acá un 5, acá automáticamente cuando apriete Enter me va a aparecer un 5. ¿Correcto? Si escribo -7, automáticamente me va a aparecer un -7. ¿Correcto? Bien, entonces ahí hice una referencia dinámica al contenido de otra celda. Entonces ahora me falta, ¿no? La parte imaginaria, en vez de que sea un valor fijo, me falta hacer una referencia. Yo podría escribir acá B7, pero si no, si yo pincho acá la celda también, automáticamente me coloca B7 acá en la barra de edición. ¿Está bien? Entonces aprieto Enter y ahí está. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma de generar un número complejo a partir de, bueno, de datos que yo ingreso, ¿no? No sé por qué hay celdas acá. Eliminar. Bueno, ahora supónganse que eh, quiero crear otro número complejo, ¿no? Entonces, pongo acá número, supónganse que acá le voy a poner este Z1, a este le voy a poner Z2. ¿Está bien? Quiero hacer lo mismo abajo, entonces, fíjense, yo puedo hacer acá Control C, Control V, copio y cuando copio me copia todo, me copia el formato, me copia el color de la celda. Algún día les juro voy a grabar la calle, voy a grabar, tendría que ver el tipo de ruidos que se escuchan, es, no sé, inaudito. Pasa autos con algo que deben considerar que es música, ¿no? A un volumen estrepitoso que yo calculo que no les arruina la cabeza porque la tienen arruinada ya, pero bueno. Eh, Se me mueven los dientes a mí. Eso fue un comentario de viejo ya, pero bueno. Entonces, ¿cómo hago acá con la formulita? A ver. Bueno, pensé que era un comentario. ¿Cómo hago acá con la formulita? Si yo quiero copiar la fórmula abajo. Bueno, fíjense, puedo hacer dos cosas. Puedo hacer Control C, copio, y si corro abajo la celda, me va a copiar esta ecuación, pero en lugar de tomar los valores de la fila 4,
me va a tomar los valores automáticamente de la fila 5, ¿correcto? Entonces me va a copiar acá, fíjense, me va a copiar los valores de la fila 5, ¿no? Entonces eso tiene fantástico el Excel, es bastante inteligente para algunas cosas, para otras no tanto, como ya vieron hace un ratito, pero para algunas es bastante inteligente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero si yo quiero crear 30 números complejos? Bueno, acá, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, bueno, 30 no, pónganle 8, ¿no? Tengo acá Z1, Z2, ¿no? Puedo arrastrar hacia abajo, automáticamente ya identifica que estoy acá poniendo Z1, Z2, que quiero poner Z3, Z4, sigue copiando, ¿no? Acá puedo arrastrar hacia abajo, me va a copiar todos los valores, ¿no? Me copia el formato, me copia los valores. Y acá, si yo agarro la celda esta, agarro el cuadradito y arrastro hacia abajo, me va a copiar la fórmula, ¿correcto? Lo interesante es que en cada fila me actualiza con los valores correspondientes a su fila. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que copiar 30 fórmulas iguales, haciendo referencia a determinadas filas, simplemente arrastro hacia abajo y actualiza automáticamente. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, bien. Entonces ahí como ven, yo voy cambiando los valores, ¿no? Fíjense acá, cambio. A ver, hay alguien que quiere entrar, ¿no? Uy. Cambio los valores y automáticamente, ¿no? Fíjense acá pongo un 0 y cuando apriete Enter, acá me va a aparecer un 0 más 4i, en realidad va a aparecer 4i. ¿Está bien? Bueno. Entonces ahí ya vimos varias cosas, vimos cómo crear un número complejo, vimos cómo copiar una fórmula, vimos cómo actualizar unos ingresos de datos, bueno, varias cosas, ¿no? Esto lo voy a borrar porque en realidad mm, ahora no me va a hacer falta, ¿no? Les quiero mostrar cómo sumar números complejos. Entonces pongo suma de números complejos, tac. Entonces voy a seleccionar acá, aprieto el pincelito acá, me copia el formato, aprieto ahí, me copia el formato de las celdas de abajo y me copia el formato de la letra en negritas, ¿correcto? Bien, ¿cómo hago para sumar dos números complejos? Primero hay un comando para sumar números complejos. ¿Cómo se llamará ese comando? Bueno, la mayoría de los comandos de números complejos, ¿no? Z1 más Z2. Acá voy a poner directamente yo Z1 más Z2. Voy a poner lo que estoy haciendo. La mayoría de los comandos de números complejos empiezan con im, ¿no? Entonces, si yo busco una función que sea referida a un número complejo, escribo igual im, ¿no? Entonces, apenas yo escribo im de imaginary, me aparecen todas las funciones complejas, ¿no? Entonces, acá me dice im abs, ahora vamos a ver im ángulo, im conjugada, im cos, ta 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 ta, ta, y por acá me pasa im suma. ¿Está bien? Fíjense que me dice devuelve la suma de dos números complejos. Entonces selecciono, ¿no? Entonces pongo el primer número, ¿no? Punto y coma, el segundo número, cierro paréntesis, aprieto Enter y me suma los dos números complejos. ¿Correcto? Así, así de directo es sumar dos números complejos. Bien, ahora ¿qué quiero hacer? Quiero hacer resta de dos números complejos. Control C, Control V, copio todo. Esto, que ya lo hice, lo voy a poner ocultar, ¿no? Entonces por ahora no lo veo. Fíjense que acá me aparece la fila 4, 5, 6, 10, ¿no? Quiere decir que hay filas ocultas. Cuando los quiera ver, selecciono acá entre las dos, aprieto el botón derecho y me pone mostrar y me va a mostrar las filas, ¿correcto? Bien, ahora quiero hacer resta de números complejos. ¿Está bien? Quiero hacer Z1 menos Z2 y quiero hacer Z2 menos Z1. ¿Está bien? ¿Cuál será la función que resta dos números complejos? Im sustr, ¿correcto? Im sustr, ¿no? Entonces el primer número, ¿no? Es el número 1, es creo que
Bueno, lo había repasado hace poco. Creo que el número al cual le restamos es el sustraendo y el otro es el minuendo. No me acuerdo bien. Ahora lo vemos. Entonces el primero va a ser este Z1 menos Z2, cierro paréntesis. Bueno, piribirip. Bueno, ahí está. Está bien, vamos a cambiar este valor acá si no confunde. Está bien. Hace el primero menos el segundo. ¿Ven? Y ahora quiero hacer la otra diferencia, quiero hacer Z2 menos Z1, entonces pongo igual im.sustr im.sustr, pongo primero este número Z2 punto y coma Z1 enter, sale con fritas. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ¿qué más puedo querer hacer? Entonces ahí tenemos cómo sumar, cómo restar. Yo puedo querer multiplicar números complejos, ¿correcto? Pero acuérdense que antes de multiplicar números complejos me convenía pasarlo a forma polar, ¿se acuerdan? Ayer lo vimos. Bueno, entonces vamos a pasarlo primero a forma polar. Voy a poner pasaje de forma binomial a polar. De hecho, una aclaración. Yo ayer, es más, no ayer, sino que toda la vida dije binómica. No solo que dije binómica, sino que escribí un montón de apuntes en los cuales dice binómica. Hace 20 minutos me acabo de dar cuenta, consultando el diccionario de la RAE, que la palabra binómica no existe, sino que se dice binomial. Así que bueno, eh, voy a tener que corregir todos mis apuntes. ¿Ven? Así que a partir de ahora voy a tratar de decir siempre forma binomial. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuáles son las componentes de un número complejo? Control C, Control V. Las componentes de un número complejo son, en forma binomial, son el módulo, ¿correcto? Y el ángulo. Ahí. Bueno, vengo para atrás con el teclado. Ángulo, ahí está bien. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Cómo se saca el módulo? Bueno, el módulo se sacaba con Pitágoras, ¿no? Miércoles, ya pasó media hora. Sí, entonces se sacaba con la raíz, ¿no? De el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces tengo que poner igual raíz, ¿no? ¿Cómo hago para elevar la parte real al cuadrado? Selecciono, ¿no? Pero tengo que escribir el comando que lo eleva al cuadrado. El comando que lo eleva al cuadrado se denomina potencia. Potencia, elijo el número que quiero elevar al cuadrado, punto y coma, escribo la potencia que es 2, cierro paréntesis, más potencia, ¿no? Elijo el número que quiero elevar, punto y coma 2, cierro paréntesis de la potencia, cierro otro paréntesis de la raíz y me calcula el módulo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer así, copiar, copiar. Vamos a pegar acá el valor. Eh, Pegamos el valor ahí, el resultado. ¿Está bien? ¿Por qué me hace esto? ¿Qué pasó? Control Z. A ver, copiar, pegar. Bueno, ahí copié. Control C. Pegado. Pegar. Voy a copiar solamente el valor. ¿Está bien? Enter. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Control Z.
ya que no quiere. Bueno, ahí está. No sé qué hice, pero ahora sí quedó. Bueno, entonces ahí copié el valor. Ahora fíjense una cosa. En realidad no hace falta hacer esto, porque el, el Excel, la planilla de cálculo, tiene un modo de calcular el módulo en forma automática, ¿correcto? Eh, entonces, eh, hay una función que se llama, ¿cómo se llamará? La función que calcula el módulo se llama igual im.abs, ¿correcto? La función que calcula el módulo, ¿no? Es im.abs, dice devuelve el valor absoluto módulo de un número complejo. Entonces elijo esta función, tengo que elegir, no tengo que elegir las componentes, sino que directamente elijo el módulo, aprieto enter y me da el módulo, ¿correcto? ¿Ven? 806. ¿Ven? Ahora, en algunos casos yo no quiero tener tantos decimales, entonces ¿qué hago? Pongo una función que se llama redondear, ¿no? Entonces voy a redondear a una determinada cantidad de decimales. Redondear, ¿no? Si hay algo por ahí no se entiende, no se preocupen que está quedando grabado, ¿está bien? Redondeo a dos decimales, aprieto enter y sale con fritas, ¿no? Me lo redondeo a dos decimales. ¿Correcto? Para hacer el ángulo, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer el arco tangente, ta? No. Lo mismo, para resolver el ángulo existe una función que se llama igual im.ángulo. ¿Está bien? ¿No? Im.ángulo es el ángulo de un número complejo. Selecciono la celda, ¿no? Seleccioné la celda F4, aprieto Enter, 2,62. Puede ser que de este ángulo, puede ser que este número complejo tenga un ángulo de 2,6. ¿No? Fíjense, es menos 7 más 4i. ¿No? Menos 7, o sea, está en el lado izquierdo del cuadrante, más 4i, está para arriba. No puede ser 2,62 grados, ¿no? Bueno, lo que sucede es que el Excel nos devuelve el ángulo en radianes, por defecto, no sé si se puede cambiar. Y aparte de devolvernos el ángulo en radianes, cuando tenemos que ingresar un ángulo, también lo tenemos que ingresar en radianes. ¿Saben? Por lo tanto, el valor que nos está dando acá es el valor del ángulo en radianes. ¿Cómo se llamará la función que convierte radianes a ángulo? A grados, perdón. Radianes a grados. Bueno, como les dije, eh, las funciones solían ser con nombre, suelen tener un nombre bastante trivial. La función se llama grados, ¿no? Entonces hay una función que se llama grados que convierte, perdón, estoy para atrás, convierte un valor de radianes a grados, ¿está bien? Entonces ahí aprieto Enter y me da el ángulo, ¿no? 150 con 255. Lo mismo que antes, si quiero menos decimales pongo redondear todo lo que está dentro, ¿no? Redondear todo el cálculo que hice, al fin de todo pongo punto y coma 2 decimales, aprieto Enter y me da el ángulo en grados, ¿correcto? Redondeado a dos decimales. Quiero que haga lo mismo con la celda de abajo, ¿no? Entonces arrastro hacia abajo y automáticamente me actualiza, ¿no? Porque fíjense que yo acá, vamos a hacer así, vamos a ocultar esto, ¿no? Entonces fíjense que acá yo hice referencia a esta celda, acá también hice referencia a esta celda, de modo que cuando arrastro hacia abajo hace referencia a la celda inmediata inferior, ¿correcto? O sea que ahí me calcula los valores. Esto de vuelta van a ser valores de salida, estos van a ser resultados, por lo tanto, le voy a sacar el colorcito, le voy a sacar el relleno sin color, ¿no? Porque son resultados que me está entregando la planilla, ¿correcto? No son valores que yo ingreso. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? Bueno, asumo que se viene entendiendo. ¿Cómo va para multiplicar ahora? ¿No? Bueno, para multiplicar, acuérdense que yo tenía que sumar.
perdón, que para multiplicar tenía em, que multiplicar los módulos, ¿correcto? Entonces voy a hacer así, control C, control V, voy a copiar todo, voy a poner acá como título, ya nos quedan 3 minutitos. Multiplicación de complejos, ¿correcto? Para multiplicar, yo acá quiero poner Z1, Z1 por Z2. ¿Está bien? Entonces, para resolver esto, tengo que poner el producto de los módulos igual este módulo por este módulo y el ángulo va a ser igual este ángulo más este ángulo, ¿correcto? Y ahí multipliqué dos números complejos. Ahora voy a hacer control C, control V, voy a hacer la división. División de números complejos, voy a ocultar esto, así no me molesta, ocultar. Entonces quiero hacer Z1 dividido Z2 y quiero hacer Z2 dividido Z1. ¿Está bien? Entonces el módulo va a ser igual a el módulo de Z1 dividido el módulo de Z2 y el ángulo va a ser igual al ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Y el otro número va a ser igual Z2 dividido Z1 y el ángulo va a ser igual a este ángulo menos el otro ángulo. Bueno, esto se puede redondear también, se puede redondear los valores. Entonces pongo igual, redondear, al final punto y coma 2, dos decimales. Y acá pongo redondear, punto y coma, dos decimales. Y está. Bueno, corto acá, conéctense en 5 minutos y seguimos grabando para terminar la partecita que nos queda. ¿Está bien? Porque ya se corta el Zoom. Así que seguimos en 5 minutitos. Conéctense y 3 minutos y 13 conéctense. 18, 13 minutos conéctense. Stop share, bueno.